Muy bien, muchachos, vamos a continuar con el tema de densidad absoluta y peso específico. Son estos conceptos que van a ser, van a ser útiles para la solución de los problemas que vienen a continuación. Seguimos con con estas propiedades de los materiales. Entonces, la densidad o masa específica, se le llama así también, es la relación que hay entre la masa de un cuerpo sobre el volumen que la contiene. Entonces, es la relación de masa entre volumen, se representa con esta letra griega. Y esta cualidad, o esta propiedad, más bien dicho, de los materiales, se considera una constante universal, es decir, que la densidad de una sustancia pues tiene el mismo valor en cualquier parte del universo, dado que la masa de un cuerpo es una constante. Por lo tanto, la densidad absoluta o masa específica también lo es. Entonces, es una forma también de poder distinguir una sustancia de la otra, de acuerdo a su densidad, ya que esta no cambia, no varía. Entonces, el siguiente concepto es peso específico. Es la misma relación, nada más que aquí nos referimos al peso de una sustancia, el peso de un cuerpo entre el volumen que lo contiene. Esta sí no es una constante, este es un valor variable, ya que depende pues del peso. Y el peso pues depende a su vez de la gravedad en el punto en el que nos encontremos sobre el planeta o fuera del planeta. Entonces, el peso es una variable, por lo tanto esto también varía. Varía, depende de la gravedad. Bueno, ¿qué relación hay entre densidad y peso específico? Pues considerando la relación de peso específico, que es peso entre volumen, y recordando la segunda ley de Newton, donde establece la proporcionalidad de fuerzas con aceleración, tenemos que el peso pues es igual al producto de masa por aceleración de la gravedad. Bueno, si sustituimos esta fórmula en la fórmula de peso específico, tendríamos que en lugar de peso podríamos escribir masa por gravedad, ¿verdad? Ya que lo mencionamos hace un momento. Esto nos quedaría de esta manera, ¿no? Podemos encerrar masa entre volumen multiplicado por la gravedad y sigue siendo la misma ecuación. ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues recordando que masa entre volumen, pues tenemos que esto es igual a densidad absoluta o peso específico, o masa específica, perdón. Entonces tendríamos que masa entre volumen es densidad, y esto nos queda de esta manera. El peso específico es igual al producto, pues entonces, de la densidad absoluta por la aceleración de la gravedad, y tendríamos pues esa fórmula. Finalmente tendríamos el otro concepto más, densidad relativa. ¿A qué se refiere la densidad relativa? Pues se refiere precisamente a la relación que guarda la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua, tomando como referencia pues la densidad del agua, ya que además de ser la sustancia más abundante en el planeta, pues es muy fácil recordar, digamos, la densidad del agua, ya que es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces es muy fácil poder relacionar cualquier sustancia con la densidad del agua. Entonces aquí tendríamos ya resumidas las ecuaciones que vamos a usar en este tema, recordando densidad, relación entre masa sobre volumen, densidad absoluta o masa específica, peso específico, peso entre volumen, y la relación que hay entre las dos es que el peso específico es el producto de la densidad por la gravedad. Y densidad relativa pues es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, es decir, es la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. Vamos a estar usando también, recordando pues la segunda ley de Newton, que nos dice que el peso es igual al producto de masa por gravedad, y G, o la aceleración de la gravedad, pues 9.8 metros sobre segundos cuadrados. También recordar pues de que de la misma segunda ley de Newton tenemos la definición de Newton, que es la unidad fundamental para la fuerza o para el peso, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, de ahí nos vamos a continuar en la solución de algunos problemas. Muy bien, entonces aquí por mencionar tres sustancias, tenemos que la densidad del agua pues es 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es igual o equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para la gasolina tenemos que es 0.68 gramos sobre centímetro cúbico, o bien 680 kilogramos sobre metro cúbico. El aceite de oliva tiene una densidad de 0.92, por lo general 0.92 gramos sobre centímetro cúbico, o 920 kilogramos sobre metro cúbico.
Si esas tres sustancias las contenemos en un mismo recipiente, pues nos daríamos que la de mayor densidad, en este caso es el agua, se colocaría en la parte de abajo, es decir, es la sustancia más densa, en consecuencia también la más pesada, se ubicaría en la parte de abajo, en el fondo. En segundo término tendríamos el aceite de oliva, que es de menor densidad que el agua, pero es de mayor densidad que la gasolina, así que en segundo término tendríamos el aceite de oliva, y al final hasta mero arriba tendríamos la gasolina, ya que es la de menor densidad de las tres, se colocaría en la parte de arriba. Para hacer este ejercicio tendríamos que ponerle algún colorante, digamos, al aceite de oliva, algún colorante para distinguir la sustancia de la gasolina, ya que pues pudiera ser muy parecido los colores, así que con un tinte se pudiera hacer posible la distinción de las tres sustancias, ¿no? Bueno, así de esa manera podríamos nosotros identificar qué sustancia es más densa, pues la que se coloca en la parte de abajo, ¿verdad? Generalmente, al ser más densa es más pesada. Enseguida vamos a mostrar una tabla de densidades para que se les quede aquí en el video. La tabla de densidades. Muy bien, entonces esta es la tabla, una tabla de densidades que me encontré por ahí. Así aquí tenemos varias sustancias. Tenemos el agua, el aceite, gasolina, plomo, acero, mercurio, madera, aire, butano y dióxido de carbono, por mencionar algunos. Vienen en kilogramos sobre metro cúbico y en gramos sobre centímetro cúbico. Aquí ese es centímetro cúbico. Muy bien, entonces tenemos el primer ejemplo. Dice de la siguiente manera: ¿cuánto vale la masa y el peso de 50 litros de aceite de oliva? Es decir, tenemos un recipiente con 50 litros de aceite de oliva y queremos saber qué masa contiene y cuánto pesa esa masa. Entonces, como datos tenemos pues las dos incógnitas, vamos a encontrar la masa y el peso, y vamos a considerar la densidad del aceite de oliva, que es esta de acá. La voy a dejar en kilogramos sobre metro cúbico, ya que 50 litros de aceite pues más o menos me da una idea de que van a ser algunos kilogramos, ¿verdad? Entonces no me conviene dejarla en gramos porque serían muchos, un número muy grande, ¿no? Así que lo vamos a dejar en kilogramos sobre metro cúbico. Aquí tenemos que la fórmula de densidad, que es masa entre volumen. Si el volumen, como está dividiendo, lo podemos pasar del lado izquierdo multiplicando, ¿verdad? La fórmula nos quedaría de esta manera: densidad por volumen es igual a masa. Solamente tenemos que multiplicar por el volumen, pero como la densidad, o sea, esta densidad la tenemos en kilogramos sobre metro cúbico, pues habría que convertir previamente los litros a metros cúbicos. Entonces ahí estamos indicando que vamos a convertir de litros a metros cúbicos y vamos a cancelar los litros, ¿no? Litros. La equivalencia que tenemos es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Así que lo que aquí tenemos es una división, ¿verdad? 50 por 1 es 50 entre 1000, y vamos a obtener el valor de la conversión. Sería 50 entre 1000, 0.05 metros cúbicos. Muy bien, entonces tenemos el volumen ya en metros cúbicos, 0.05 metros cúbicos. Regresamos a la fórmula de masa, ¿va? Es densidad por volumen, así que tenemos 920 kilogramos sobre metro cúbico por 0.05 metros cúbicos. De tal forma que los metros cúbicos se cancelan porque los tenemos multiplicando y también dividiendo, así que se cancela y nos queda una masa de 46 kilogramos. Así que 46 kilogramos de aceite de oliva ocupan un volumen de 50 litros. La segunda pregunta es: ¿y entonces cuánto pesan? Si ya tenemos la masa, pues deducir el peso es muy sencillo, ¿verdad? Ya que de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. De ahí tenemos que, aprovechándonos que el dato de masa que ya obtuvimos, que son 46 kilogramos, lo vamos a multiplicar por el 9.8
metros sobre segundos cuadrados. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces tenemos este resultado, 450.8 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Esas unidades compuestas, pues sabemos que eso es newton, ¿verdad? Eso se le llama newton. Así que son 450.8 newtons. Y pues este es el resultado. Nos dio una masa de 46 kilogramos de aceite de oliva, cuyo peso es 450.8 newtons. Muy bien, tenemos el ejemplo número 2, que dice así: la Luna tiene una masa aproximada de 7.4 por 10 a la 22 kilogramos y un radio de 1738 kilómetros. Dos preguntas. Una, ¿cuál es la densidad de la absoluta de la Luna? La número 2, ¿cuál es su volumen en litros y en galones? Entonces tenemos la Luna, imaginando que es una esfera con un radio de 1738 kilómetros. El diámetro pues sería el doble, ¿no? Este es el diámetro. Y la masa de 7.4 por 10 a la 22 kilogramos. La primera pregunta es, ¿cuál es su densidad? ¿Cómo vamos a hacerle? Pues necesitamos la masa de la Luna y el volumen que ocupa la Luna. Así que la masa la tenemos acá, está en kilogramos, ya lo tenemos, pero el volumen no lo tenemos. En su lugar solamente tenemos el radio y tenemos el diámetro. Entonces habría que investigar cuál es el volumen de la Luna primero, ¿verdad? Entonces, imaginando que esta es una esfera, tendríamos que calcular el volumen esférico. El volumen de una esfera, pues que la fórmula es esta. Cuatro tercios de pi por radio al cubo. Entonces, aquí tendríamos que tener este radio, lo tendríamos que tener en metros, para que nos quede en metros cúbicos el volumen, de tal forma que la densidad al final la tengamos en kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? La masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, para que nos quede kilogramos sobre metro cúbico el resultado final. Entonces vamos a calcular primero el volumen. Para eso requerimos que el radio esté en metros. Entonces hacemos una conversión, ya que el radio lo tenemos en kilómetros, son 1738 kilómetros que necesitamos convertir a metros. Sabemos que un kilómetro pues es igual a 1000 metros, ¿verdad? Y vamos a obtener lo siguiente. Excelente, muchachos. Entonces tenemos ya hecha la conversión, pues aquí cancelamos kilómetros, nos quedan metros. El radio pues de la Luna en metros pues es 1.738.000 metros. Vaciado este dato en la fórmula de volumen de una esfera, pues imaginándonos que la Luna es una esfera, entonces sería ese radio elevado al cubo por pi por 4 tercios. Muy bien, ya corrigiendo un pequeño error de dedo que tenía, tenemos 1.738.000 metros elevados al cubo por pi por 4, todo eso entre 3 nos da 2.2 por 10 a la 19 metros cúbicos. Ese es el volumen aproximado de la Luna en metros cúbicos. Ahora sí ya estamos en posición de poder calcular la densidad de la Luna, así que nada más hay que dividir su masa entre el volumen y ya vamos a obtener el resultado. Muy bien, entonces el inciso B es cuál es su volumen en litros y en galones. Como el volumen ya lo habíamos obtenido en metros cúbicos, pues nada más es una conversión de metros cúbicos, que es el volumen que tenemos, lo queremos en litros. Así que abajo ponemos metros cúbicos y cancelamos ahí pues metro cúbico con metro cúbico, ¿no? Como ya sabemos hacerle, esto pues es multiplicado por 1000, pues nos queda 2.2 por 10 a la 22 litros. Ahora lo queremos en galones, pues lo tenemos en litros y yo lo quiero en galones, entonces de tal manera que de litros a galones y cancelamos litros con litros. Nos queda 2.2 por 10 a la 22 litros entre 3.785. Tenemos como resultado final 5.81 por 10 a la 21 galones. Ahí sería pues una simple conversión para saber el volumen de la Luna en litros primero y luego convertido en galones sería esta cantidad. Y hasta ahí concluiríamos con el ejemplo número 2, muchachos.